aunque eso de independiente no es tan real porque casi siempre estoy más bien editando y colaborando en pie de página, pero este trabajo fue de alguna manera independiente. El libro que vamos a presentar es este, se llama Ayotzinapa en la memoria. Él es Agustín, él es egresado, ¿de qué generación? Soy de la 2005-2009. De la 2005-2009 de Ayotzinapa. Este es el primer libro. Eso, un aplauso. Ahorita nos falta otro compañero de Ayotzinapa. Este es el primer libro que se ha editado con las memorias personalísimas de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Incluye memorias de estudiantes que llegaron a estudiar ahí poquito después de que fuera asesinado Lucio Cabañas. Es decir, desde los años finales de los 70 con la Guerra Sucia, y es a partir de sus propias, hasta chavos que salieron hace, bueno, tú de 2005, 2008, todavía hay unos más recientes de chavos que salieron hace muy poco, y a partir de estas memorias muy personales, muy individuales, con toda esta nostalgia que yo creo que todos los que pasamos en algún momento por una educación, por una institución de educación superior guardamos. Por ejemplo, yo soy egresada de la UNAM y me tocó, a diferencia del movimiento social de Ayotzinapa, los movimientos estudiantiles de Ayotzinapa, que son mucho más estructurados, a mí me tocó, por ejemplo, participar en la huelga del 99-2000. Entonces yo creo que todos los que hemos pasado por esos años formativos de la universidad, por un movimiento estudiantil que tiene los ideales de la educación pública, de la educación gratuita y pues sobre todo de la educación popular, es decir, la educación para las masas, para todas y todos los mexicanos, los jóvenes, los adolescentes mexicanos, pues tenemos ahí como atorados hasta el final de nuestra existencia la lucha social, ¿no? Entonces, yo tuve, perdóname compañero, ¿cómo te llamas? Daniel Alfonso García Gabriel. Él es Daniel Alfonso García Gabriel, de Generación 2001-2005. generación 2001-2005. Ahorita, bravo, un aplauso a los compas de Ayotzinapa. A ver, rápidamente para empezar a dejarles a mis compañeros el micrófono. Mi participación aquí fue que estaban estos chavos y no tan chavos de todas las edades, colores y sabores, diciendo nos toca contar nuestra historia, porque pues los periodistas y también los expertos y los neoliberales y la gente en el poder siempre cuenta la historia de los normalistas rurales en este país. Y muy pocas veces escuchamos su voz, la voz de los normalistas rurales. Esto se debe en gran parte también pues a su propia organización, ¿no? A la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es la organización estudiantil más vieja que tiene el país y que pudo quedarse en las normales rurales debido al sistema de internado y a un pasar de generación en generación de una serie de principios y de idearios que han permitido que hasta la fecha existan las normales rurales. Esto contra viento y marea, contra una y mil veces de intentos de privatización de la educación superior, algo de lo cual podemos platicar un poquito más adelante. Pero entonces cuando estaban haciendo esto dijeron, bueno, pues necesitamos a alguien que nos edite, y una colega mía que estaba en Guerrero, Marlene Castro, que es otra persona que está involucrada en esto, dijo, pues dénselo a Lidiet, que ella nos editó un libro que no se ha publicado hasta la fecha y que es una tragedia también, de periodistas de Guerrero que hicieron un análisis profundo acerca de la realidad y de los orígenes de la violencia en el Estado, y que hasta la fecha no se ha publicado, pero bueno, yo lo había editado, y entonces fue así como llegué con ellos y edité estas memorias, y por eso estoy sentada aquí. Pero me gustaría más bien que pudieran empezar a platicar ustedes un poco la historia de este libro. Insisto, este libro es inédito, no existe un documento similar, no ha existido en 70 años que existe. ¿Son 70? ¿En qué año se...? 1926. En 26, no son 70 años. ¿Cuánto es? Ayúdenme, porque matemáticas… 96 años ya va a ser. Yo estudié periodismo para no estudiar matemáticas. 96 años de la FEXUM. 96 años de la FEXUM. Oigan, un aplauso. Gracias a eso todavía hay educación superior para los hijos y las hijas de los campesinos en México. Es
en muchas ocasiones, y si ustedes leen el libro, que además se está regalando, se va a regalar, se van a dar cuenta que es en la mayor parte de los casos la única opción de estudio de las hijas de las campesinas y los campesinos en este país. Una cosa que se repetía en las memorias es que esta no era una oportunidad, esta era mi única oportunidad. Y bueno, finalmente, y ahí cabe la pregunta también, cabe la reflexión, mejor dicho, ¿cuántos de los que no entraron ahí ya no pudieron estudiar? Porque si esa es la única oportunidad, ¿cuántas jóvenes, hijos de campesinos no pueden acceder a la educación superior por más que lo intenten, ¿no? México sigue siendo uno de los lugares más bajos para el acceso a la educación superior. Esto es aún mucho más acuciado en el caso de los sectores rurales. Y bueno, voy a seguir interviniendo e interrumpiendo, pero si mejor me quitan el micrófono de una vez, porque si no me lo robo. Y bueno, pues ahorita le doy la voz a mis compañeros. Hola, buena tarde a todos y a todas las personas que nos acompañan. Yo soy Agustín Solano López y mi compañero profesor Daniel Alfonso García Gabriel. Bueno, estamos muy emocionados por este evento y les venimos a compartir algunas líneas de memorias, de reconstrucciones, de construcciones, de lo que es Ayotzinapa a partir de las voces de los egresados. Bueno, cabe señalar que esta memoria colectiva tuvo coordinadores generales. Agradecimientos totales al profesor Lester Giovanni Pérez Ortega y el profesor Pedro Ortiz Oropesa. Miren, el libro de Ayotzinapa en la memoria, miradas retrospectivas de nuestra vida en la escuela normal, presenta un fractal de realidades desde distintas genealogías de diferentes regiones y de diversas temporalidades, pero que tienen un inicio. Ese paso, esa huella, es el principio de un relato cuyo denominador común es Ayotzinapa. Pero, ¿qué es Ayotzinapa? Vamos a puntualizar algunos datos históricos. Miren, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, está ubicado en el municipio de Tixla de Guerrero y fue fundada en 1926, y que al principio no contaba con un espacio para sus instalaciones. Fue hasta el año de 1930 cuando esta admirable institución se trasladó a sus actuales áreas educativas, conocido como la ex hacienda de Ayotzinapa. Y bueno, y a partir de ahí se da reuniones para fundar y fundamentar a una organización estudiantil que lleva por nombre la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FECSUM, y que año tras año y de hace varias generaciones ha venido aquí a la Ciudad de México a las marchas, a apoyar a las diferentes causas sociales y estar pues vigentes con la exigencia de justicia para todos aquellos que en determinado momento hay exclusión. Bueno, el libro está dividido en 3 partes. La primera comprende de 1979 a 1989, la segunda parte de 1990 a 2000 y la tercera de 2000 a 2009. Pero ¿qué encontramos en toda esta relatoría, en todas estas memorias? Bueno, encontramos sucesos históricos y políticos narrados en estas memorias. ¿Como cuáles? Pues la irrupción de policías encapuchados en la normal rural, el legado de la creación de COPI por Lucio Cabañas Barrientos, la irrupción de la Policía Federal en la normal, la inexistencia de cuadros activistas, el asesinato de Juan Manuel Huicap Huicap, la represión constante de Rubén Figueroa, exgobernador del estado de Guerrero, el resquebrajamiento de la FECSUM a raíz de la huelga de 1978. Hay grupos de choque al interior, una lucha interna también de maestros del bachillerato pedagógico contra docentes del nuevo plan de estudios. Encontramos también algunas vivencias
de movimientos estudiantiles que se llevaron a cabo en otros estados de la República y que son también de las escuelas normales rurales. Por ejemplo, está el de el Cedral San Luis Potosí, que es una pérdida del movimiento del único CREN de la FECSU. Encontramos por otro lado la aprehensión de un compañero de nombre Macario Cruz Ventura, exsecretario general de la FECSU, y esto motivó a una movilización que desencadenó a represiones brutales, ¿sí? También encontramos a una academia de Ayotzinapa que es apresada en el estado de Hidalgo, ¿sí? Hay también un accidente del comité ejecutivo en La Ventosa, Oaxaca. También, como en muchos casos, hay infiltrados en la cartera de actas y acuerdos al interior del comité ejecutivo estudiantil. Hay un comité central de Ayotzinapa, expulsión de los exsecretarios generales de Ayotzinapa y represión por parte de los maestros, porque siempre hay una pugna. Si te dedicas a la política, no puedes ser un buen estudiante y por lo tanto aplican la normatividad. La normatividad es la reprobación. Sí, es que efectivamente, para los que no, digamos que no tengan el contexto anterior, cuando surgen las normales rurales, se da, bueno, y empieza a surgir la FECSUM, surge la FECSUM, que es la Federación Federación Estudiantil Campesina Socialista de México. La FECSUM empieza a tomar la organización al interior de las normales rurales. ¿Cuál es la diferencia entre una normal rural y el resto de las normales o el resto de las universidades? Que tiene el sistema de internado, es decir, que los estudiantes que son admitidos ahí, y la mayoría es requisito ser hijos de campesinos, han ido cambiando los requisitos, ¿no? Ser pobres, o sea, es un requisito ser pobre. Vean qué importante es esto para un país donde más de la mitad de la población es pobre y los pobres entre los pobres son los campesinos, los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, estas pequeñas normales rurales fueron pensadas para dar educación superior a los hijos de campesinos. Y prácticamente desde que nacieron, 30 años después o 20 años después, empiezan los intentos de privatización. Gracias a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, de la FECSUM, ellos se resisten y por eso cada año hay estas manifestaciones de que ya pararon carreteras, ya pararon por cosas muy sencillas, ¿no? De no reduzca el número de plazas, no reduzca el número de matrícula, no baje el dinero al comedor. Por ejemplo, ahí hay ustedes lo van a ver cuando lo lean, pues que el presupuesto para que un estudiante de la normal comiera al día era de 28 pesos al día. Entonces, a veces digamos, las manifestaciones eran, súbele a 35 pesos, ¿no? O no le baje a los 35 pesos. Pues estamos hablando, digo, cuando uno, por ejemplo, ve ahora lo que está ocurriendo en el CIDE o lo que ocurre en otros, dice uno, bueno, hay que poner en contexto, ¿no? Cómo están las cosas. Pero entonces la FECSUM, justo por estar haciendo por coordinarse de esta manera, tiene independencia de la administración de las escuelas en sí mismas y se vuelven una suerte ¿cómo le podríamos llamar? Bueno, es una organización que ellos mismos se definen semiclandestina, justo para evitar que haya injerencia al interior. Y de toda la vida les ha costado sangre, de verdad. Yo cuando estaba editando los textos y los leía, es que no hay generación en la que no haya un muerto, no hay generación en la que no haya un estudiante que fue asesinado o que resultó muerto en una manifestación. Y es un poco lo que, entonces, ahorita lo que decía el compañero, pues de explicar de ocurrió esto y ocurrió esto, véanlo en un sentido como histórico muy largo, en el cual se están viendo todo el tiempo cómo están tratando de meterse, cómo están tratando de dividir, cómo están tratando de meterse en algo que no les conviene, que es que haya escuelas dirigidas con internado, ojo, con internado, porque por ejemplo, ahorita, y esa sería una pregunta que me gustaría que respondieran, cuando el PG dice, es que lo del internado ya no va a funcionar, les vamos a dar el dinero directamente pues con 35 pesos, ¿quién va a comer, no? 3 veces al día, si no es en un sistema de internado con una serie de soluciones muy, muy concretas, ¿no? Pero bueno, ese era básicamente el contexto que quería ponerles. Ya, a continuación. Culmina eso y ahorita puntualizamos.
Bueno, y continuando con esta aclaración, pues vemos esos acontecimientos que son históricos y que van en ese sentido. Hay, por ejemplo, para evitar perder clases, cuando dicen o se han de preguntar, pero si esos muchachos están en movilización, ¿cómo le hacen para tomar las clases? Bueno, en ese aspecto, las academias de primero, segundo, tercero y cuarto se organizan para poder entablar un diálogo con los maestros y sea extra clase, ya sea en los sábados o domingos e incluso hasta en vacaciones, tomar las clases pertinentes, pero no dejar perder ese semestre, que son vitales. Así que se va esa combinación, a veces sí un poco muy pesadas, porque estar en las manifestaciones, estar en la política, estar bajo la zozobra de una represión, estar en ese ambiente es pesado, y regresar y retomar las clases, pues sí es un doble esfuerzo, pero no se pierde esa característica. Lo académico es importante también. También encontramos una represión en Tlaxcala, precisamente el 11 de septiembre de 2001, ¿sí? Cuando se llevó a cabo el acto terrorista allá en los Estados Unidos, este suceso que pasó ahí en Tlaxcala, pues no se dio a conocer y no le dieron la importancia correspondiente. Todos las cámaras se enfocaron en Estados Unidos, ¿sí? Pero ¿qué pasaba ahí? Pues es la defensa de una escuela normal rural, ¿sí? La defensa que dice la compañera Lidiet, de defender ese sistema de internado, ese alimento que se nos da y que es sagrado para nosotros, en el sentido de que es la única forma de cómo podemos sostenernos estudiando y avanzando. Pero también existen alumnos extramuros. ¿Qué es lo que sucede? Los maestros, la dirección escolar, el gobierno del estado hacen posible que dividir esa academia, esos estudiantes, diciéndole, si te vas al movimiento, pues puedes que pierdas la beca, no vayas a las marchas, no vayas a ese movimiento, mejor los maestros están en otro lado, ve a las clases. Y eso sucede, que algunos compañeros dicen, bueno, está bien, me voy a las clases, y se salen del internado. Y nosotros le llamamos alumnos extramuros, ¿sí? Estamos en movilización, pero ellos sí están en clases, ¿sí? También hay una narración de sucesos muy importantes que se da con el cierre de la Escuela Normal Rural de Mactumaxá en Chiapas, y de la Escuela Normal Rural del Mex Hidalgo también, que hacía mención la compañera Lidiet. Y también hay un estado de sitio en Atequiza por las mismas condiciones, ¿sí? También se da un caso muy relevante, que es la pérdida de plazas automáticas, y se genera un primer y segundo frente que aglutinó a las normales del estado, que es la exigencia de tener un trabajo digno en las comunidades donde efectivamente hacen falta maestros, ¿sí? Y por último, se narra a la distancia este suceso grave que conmocionó a toda la sociedad, y que es el suceso de los 43 compañeros detenidos desaparecidos, ¿sí? Le doy mi palabra aquí al compañero Daniel. Muy buenas tardes a todos. De antemano, gracias por la asistencia. Puntualizando algunas ideas históricas de los compañeros que narraron, de viva voz o de viva mano, vaya, ¿no? Porque ellos vivieron parte de las felicidades, de las tragedias dentro de la normal. Puntualizando los tres periodos que se mencionan ahí, desde el 79, claro, del 79 hacia atrás, hay más historias, muchos más historias, desde la creación quizás de la normal, como normal rural, porque antes era central campesina, anteriormente. Posteriormente pasó a ser a normal rural, y de ahí en adelante hasta nuestros días pues sigue existiendo sobre ese mismo nombre, ¿no?
Otra de las cuestiones ahí que se logran mencionar en el libro por mis hermanos egresados, no tan solo es cuestiones de política, de represión. Es verdad, nosotros como egresados, como estudiantes en su momento, nos manifestamos siempre en contra del gobierno, no con el afán de estar siempre en contra, sino ver la situación de la permanencia, porque ya prácticamente es una permanencia de este tipo de instituciones. Anteriormente, las escuelas normales rurales tenían un sobrecupo de matrículas. Hoy en día, desafortunadamente, por cada academia aproximadamente son de 100, de 50 hasta 100 alumnos por academia. De esto pues da la casualidad de que pues el gobierno hace recortes siempre. Es por eso que vienen las movilizaciones por parte de los estudiantes. Lo mencionamos porque bueno, nosotros pertenecimos. En lo particular se menciona lo de Tlaxcala. Yo participé en ese movimiento de Tlaxcala, inclusive viene en el libro. Nos tocó vivir situaciones amargas al interior, vergüenzas, humillaciones. Sin embargo, como estudiantes en su momento nunca bajamos la cara. Al contrario, eso, muchos de nosotros cuando ingresamos a las normales rurales siempre llevamos, como dicen, una venda en los ojos. No conocemos desafortunadamente la realidad de lo que es el Estado. Es ahí donde nosotros empezamos a estudiar parte de la política, visualizar cómo es el comportamiento del Estado hacia la población, tanto social, tanto como estudiantil. Es ahí donde nosotros siempre manifestamos, levantamos la voz y tratamos de que eso pues prácticamente es una batalla. Naturalmente el gobierno pues tiene el poder, el Estado tiene las formas de cómo disolver una movilización. Una ya la mencionó el compañero, dividiendo. Y lo ha logrado desafortunadamente. Y lo ha logrado, ¿por qué? Porque después de ser más de 30 normales rurales hasta antes de 1969, actualmente, ahorita nada más quedan 15. Cuando estudiamos nosotros la normal, en lo particular, eran 17. En el momento que desapareció, en el 2003, para ser exactos, en el 2003 desaparecen Mactumatzá, Chiapas, y el Meche en Hidalgo. Son cuestiones muy tristes de represión, de sangre que han vivido nuestros compañeros y personas que han contribuido al movimiento estudiantil. En ese movimiento de Mactumatzá perdió la vida un señor que fue chofer de los estudiantes de la normal de Tenería. Y realmente es algo que no tan solo le duele a mis compañeros de esa escuela normal, a nosotros también, porque formamos parte de. Nos dolió mucho. Inclusive hubo compañeros que en su momento, cuando se dio por perdido el movimiento, pues lloraron como niños, porque era una situación de salvar para que los compañeros de nuevo ingreso pues permanecieran. Imagínense, Chiapas, uno de los estados más pobres del país, y pues pierden, ¿no? Y desafortunadamente pues el gobierno tiene los medios, tanto policíacos y de inteligencia, para poder dividir a golpes y comprando conciencias, desafortunadamente. Y donde quiera, en cualquiera de ese tipo de escuelas, pues es lo que sucede, ¿no? Dentro de esto también hay detenciones arbitrarias, también desapariciones forzadas. Un claro ejemplo, los 43 estudiantes. Muertes que quizás no debieron de haberse dado, y sin embargo en nuestra escuela se dio el día 12 de diciembre del 2011 con 2 hermanos de nosotros. Estudiantes defendiendo lo que realmente les corresponde: partidas para comedor, matrículas. Desafortunadamente el gobierno lo que hace, pues mandar, asesina. ¿Sabes qué? Yo no fui,
vamos a detenerlos, los detiene 2, 3 días, un mes, un año, los absuelve y se van tranquilos a su casa, ¿no? Y mientras tanto, la familia de aquel estudiante que desafortunadamente, o estos compañeros que pudieron haber sido maestros, por defender un derecho, pues pierden la vida. Una. La otra es de que son hijos de familia y probablemente de ese estudiante iban a depender 4 o 5 personas más, tanto los padres, hermanos quizás. Lo digo de manera personal, yo me hice cargo de mi familia cuando culminé mis estudios y sin embargo esos hermanos pues no pudieron culminar, y no se diga de los 43, la misma situación sucedió. Hasta la fecha siguen los padres de esos hermanos reclamando justicia. Mínimamente decía un padre de familia: quiero saber si realmente mi hijo está vivo, y si está muerto quiero que me lo entreguen para darle cristiana sepultura. O sea, bajo esa situación está. Eso es de dolor. Alegrías también se viven en la normal, muchas alegrías, entre ellos las cuestiones académicas. Un maestro de Ayotzinapa es un ejemplo. Un maestro que se para en cualquier salón, en cualquier lugar, pesa mucho. Y siempre dicen: ¿eres de Ayotzinapa? Demuéstralo. ¿Eres de Ayotzinapa? Eres un grillero. ¿No? Un claro ejemplo. Hay maestros, uno de los colaboradores para el libro es doctor en pedagogía. En Ayotzinapa no es grilla, es esfuerzo y dedicación. Una cosa es que levantemos la voz por algo que no está a favor de nosotros, a favor de la sociedad, y otra cosa es que nada más hagamos, como comúnmente se dice o vulgarmente, desmanes porque queremos. No. Y cada uno de nosotros en nuestras trincheras como egresados lo hemos impulsado, creado. Ayer que estuvimos en Ayotzinapa en la presentación, uno de nuestros hermanos dijo: este libro va a una biblioteca que yo creé en mi localidad. Somos impulsores, somos creadores. Hay maestros que han creado escuelas y claro, aquí el pueblo es el que respalda. Inclusive dentro de las memorias algunos maestros mencionan, quizás muy puntual, lo que han realizado posterior de egresar. Entonces, la historia de Ayotzinapa es muy rica en todos los aspectos: cultural, en arte. Tenemos buenos declamadores como egresados y dentro de la normal, escritores. Muchos de nosotros nos atrevimos a escribir y sin embargo nosotros no somos escritores. Sin embargo, con el apoyo de las compañeras, pues logramos realizar impulsar este proyecto de alrededor de 17, 18 generaciones, y que claro, todavía faltan más, y que probablemente haya otros volúmenes más de este libro, y que sí nos gustaría que nuestros hermanos pues escribieran, porque cada uno de nosotros trae una historia, entre hermanos e individual, de buenas experiencias, de malas experiencias, de cultura, de deporte, de academia, cuestiones sociales que se viven al interior. Entonces, no dejemos de lado de que Ayotzinapa es una oportunidad, y lo menciono porque a mí me la dio, mi hermano creo también se la dio, a mi hermano sanguíneo también se la dio, mi hermano es egresado de Ayotzinapa, y sin embargo a veces es desconocido, estando en el mismo estado es desconocido para muchos que la normal rural de Ayotzinapa exista. En la Ciudad de México es raro el que conozca la normal de Ayotzinapa, es muy raro. Y sin embargo, aquí en la ciudad hay maestros egresados de Ayotzinapa trabajando aquí en la ciudad, y con orgullo portan ese escudo. Y decimos: ¿de dónde eres? Pues de Ayotzinapa. ¿Y de dónde está eso? Ya muchos empiezan a explicar de dónde provienen, cómo, del por qué. Y es ahí donde empiezan a conocer muy poco, ¿no?, de la normal. Sin embargo, sí es necesario
mencionar que Ayotzinapa no es cuna de grilleros, es cuna de guerrilleros, guerrilleros con causa. Sí, bueno, les agradezco. Tienen viene ahí la historia en el libro viene la historia de los fundadores del equipo de danza, del grupo de danza, sí, también del deporte. La verdad es que es un libro muy sabroso. Digo, yo tuve el placer de editarlo, el placer de leerlo primero y después el dolor de cabeza de editar. No es cierto. No, pero de dar orden, de decir, bueno, esto, y es un libro, la verdad, fabuloso. Yo estoy muy agradecida de haber podido editarlo porque según yo sé de esas cosas y no, me di cuenta que no sabía nada, ¿no? O sea, y que logré entender con mayor profundidad de repente cosas que nosotros podemos ver en los medios de comunicación. Los medios de comunicación solemos ser, también por una cuestión de estructura de la que podemos hablar, no dar contexto y no entender a profundidad los fenómenos, pero cuando uno empieza a entender por qué son las movilizaciones, qué se está jugando detrás y también el nivel de precariedad en el que vive la inmensa cantidad de población, uno empieza a entender por qué pasan estas cosas y empieza uno a entender también que la solución no es aplastar movimientos, ¿no? Al contrario. Yo cuando terminé de leer el libro, de leerlo y de editarlo, lo primero que pensé es que no nada más tendría que haber más normales rurales, sino que tendría que haber escuelas de medicina rurales, tendría que haber otras escuelas que con la opción de internado para que los hijos y las hijas de las personas más pobres de este país tengan la opción de estudiar, no con la idea, por ejemplo, una de las cosas que se mencionaba mucho, ¿no? Que el examen, ¿por qué no se le da el suficientemente peso al examen? Porque también tienes que demostrar otras cosas y porque además la idea es dar oportunidad a toda esa gente que por X o por Y razón no ha podido dedicarse 100% a la educación. El ejemplo más claro es, a ver, un hijo, por ejemplo, un joven de clase media, no nos vayamos a Las Lomas o a un chavo que creció en la del Valle, que fue a escuelas privadas o públicas de la mejor calidad, pero que no tuvo que levantarse a trabajar todos los días desde que tenía 6 años, ¿no? O que no ha tenido que hacerse cargo de su familia desde que tenía 7 años ayudando, que tenía todos los libros a su disposición, que tenía una serie de herramientas en su casa. Pues claro que va a haber avanzado un poquito más que aquel chavo que acá se habla, por ejemplo, se le ve como muy romantizado de repente de, sí, es que caminaba 6 kilómetros para llegar a su escuela. Es que ningún niño tendría que caminar 6 kilómetros para llegar a su escuela. Ningún niño tendría que irse solo con un café y un pan a su escuela. Esas cosas debemos de dejar verlas como, ay, qué romántico, cuánto esfuerzo. No, es que sí, requiere mucho esfuerzo y no todos logramos remontar eso y no tiene por qué ser así. Las niñas y los niños de este país tendrían que irse desayunados, tendrían que tener resueltas las situaciones más básicas de su vida, como una vida libre de violencia, acceso a la educación pública, pero no caminando 15 kilómetros ni 8 kilómetros, sino que tendría que haber escuelas de calidad en cada rincón del país. Y de eso se trata, hablar de la educación. Y también los jóvenes, terminando la secundaria, la prepa, que puedan tener acceso a la educación, ¿no? No es algo que esté fuera de los objetivos de otros países, pero en México nos han hecho creer que si no lo haces, te desangras en el camino, es que no valía la pena y que entonces no te lo mereces. Y ese masoquismo que tenemos inoculado, yo creo que es el origen de que no podamos sacudirnos este nivel de explotación en el que vivimos, ¿no? A mí me gustaría dejar un tiempo de preguntas y respuestas. No sé si ustedes están de acuerdo, compañeros. Si alguien quisiera hacer una pregunta, un comentario. ¿Ahorita? ¿Pueden venir acá? De entrada, un reconocimiento de verdad a los compañeros de Ayotzinapa. Y mi comentario es el siguiente: yo creo que de repente la gente que vivimos en la ciudad estamos muy lejanos de esa realidad.
Y yo tuve una experiencia en la Sierra Norte de Oaxaca, en la Sierra Chinanteca. Colaboré con una caravana artística cultural que llevábamos payasos y un montón de cosas para los pequeños y pequeñas de esas comunidades. Y la realidad era completamente diferente a lo que tenemos la idea. Yo recuerdo que hay albergues donde bajan los niños y ahí se la pasan, porque prácticamente en sus comunidades no existe la escuela y tienen que bajar. Pero lo sorprendente de los profesores y las profesoras que hacen esa labor es quedarse prácticamente toda la semana o todo el ciclo escolar y dedicándole el 100% de su tiempo al cuidado de los niños y procurándoles alimento y en condiciones a veces muy precarias. Entonces esa es una realidad que no tenemos muchas veces la más mínima idea, ni siquiera los que acudimos a escuelas públicas, ¿no? Y yo recuerdo a un profesor que siempre se me quedó mucho en la mente porque los niños se iban solos a la escuela, porque sus padres muy temprano se tenían que salir al campo, al cultivo, a la siembra, etcétera. Y el maestro se le ocurrió una idea que dije, bueno, lo que es de veras tener la vocación por la enseñanza y por los niños. Hasta se me hace un nudo en la garganta. Oh. Porque el maestro adaptó un triciclo, le puso flores, le puso adornos de niños y pasaba él a recorrer a niño por niño a la escuela para llevarlos a la escuela y no se fueran solos. Entonces, mis respetos a los maestros rurales, también porque mi niña hizo su servicio allá en una comunidad de Hidalgo, en un nivel multinivel, y me dijo, mamá, es otra cosa, y sacó a 11 niños adelante en educación rural. Entonces, no es un orgullo para mí y ciertamente es un deber, yo creo. Entonces, mis respetos para los profesores y para las profesoras rurales. Gracias. Gracias, compañeros, por estar aquí. Dos cosas. Uno, aquí se manejó la información de los estudiantes de la manera más desdenable, que eran narcotraficantes y que no sé qué tanto. Por favor, a grandes rasgos. Una, dos, bajo el esfuerzo que ustedes hacen diario para ir a la escuela y todo lo que involucra esto, ¿a qué nivel están, a diferencia de los de aquí, ¿sí?, y de los del Estado de México, de esta jerarquía o oligarquía, monarquía, que son ahora el Estado de México, que le tumbaron el puesto, lo más feo, a Delfina? Yo estuve a aquel lado y me di cuenta qué feo, ¿no?, de qué manera le ganaron. Pero bueno, esas serían las dos preguntas a grandes rasgos, sobre todo el nivel en el que están, ¿de acuerdo? Porque siento que están comprometidos con la causa y qué feo que poco se conozca de Ayotzinapa, ¿de acuerdo? Y gracias por estar aquí. Bueno, si quieren que respondan esa pregunta, y ahorita nos queda espacio todavía para un par de preguntas más, pero si quieren responder esas, por favor. Como estudiantes, hasta la actualidad, los compañeros, nuestros hermanos pequeños, están comprometidos con la causa social en donde se les solicite. Claro ejemplo está de que cada fin de semana van a hacer labor social a las comunidades, a ayudar a las… Hay un paréntesis ahí, a las personas adultas que están en las localidades, a nuestros padres, nuestros hermanos, siempre les decimos tíos, por respeto, no decirle señor, oiga señora, tío o tía,
Eso es nuestro respeto hacia esas personas. Entonces, a lo que voy es de que vamos a apoyar a los tíos a las diferentes localidades circunvecinas del municipio de Tixtla, donde está ubicada la normal rural, a 10, 15 minutos, o a donde se solicite. Inclusive se han realizado proyectos de impulso cultural en diferentes partes del estado, y se ha ayudado a las personas de esa localidad por la mañana, y por la tarde se presenta un programa cultural en agradecimiento de lo que han hecho o del apoyo que han brindado esas localidades en su momento. Hay personas, claro, que a lo mejor dicen, no, pues son, como lo mencionó, que somos narcotraficantes, son esto, somos lo negativo. Sin embargo, como les mencionaba hace unos momentos en mi intervención, hay cultura, hay deporte, hay superación. Entonces, dentro de esto, los hermanos siempre tratan de estar en la causa, ¿no? La movilización o el movimiento social siempre va a ser una causa justa para Ayotzinapa. La normal rural es apartidista, no se inclina por ningún partido político. Que diga, no, pues los vimos con el PRD. No es cierto, es mentira. Eso, claro, está estipulado dentro de un reglamento, un estatuto de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, donde ningún integrante de la federación, donde nosotros pertenecimos en su momento, debía de estar en un partido político, o estuviera incluido o estuviera afiliado. Entonces, nosotros somos apartidistas. Esa es una de las cuestiones. La otra, la cuestión, quiero pensar que hablaba sobre la cuestión académica, la cuestión de la normal rural, quizás con una normal pública cualquiera, ¿no? Quizás la Benemérita, la de aquí de la Ciudad de México, entre otras. Nos podemos poner al nivel. Nosotros no vamos a competir. Nosotros vamos a demostrar lo que nosotros sabemos como profesores, y lo hemos demostrado dentro de nuestras aulas y dentro de nuestras trincheras, como nosotros lo hemos mencionado. Cada uno de nosotros es ejemplo de superación, tanto como docentes, tanto como directivos, de miembros, o en su momento fuimos miembros de Ayotzinapa. Hemos dejado huella en cada una de nuestras escuelas. En cualquiera de escuela que hemos estado, hemos dejado nuestro granito de arena, ayudando a la gente necesitada, impulsando proyectos al interior, quizás construcción de aulas, construcción de un edificio de las localidades, impulsando programas, carreteras también, que en su momento estaban incomunicadas, que en aquellos ayeres nuestros hermanos se trasladaban caminando o en bestia, en caballo, mula o quizás hasta burro, ¿no? Esos compañeros impulsaron a modo de que se hiciera una brecha mínimamente de terracería para que el transporte pudiera llegar a la localidad. Han sido gestores. Entonces, donde quiera que va un miembro de Ayotzinapa, pues les mencionaba hace unos momentos, dicen, ¿eres de Ayotzinapa? Eres un grillero. Mentira. Hemos impulsado, hemos demostrado superación ante todo, en lo que cabe de nuestras posibilidades. Yo no puedo mencionar de que mis compañeros maestros de otras escuelas, yo soy mejor que ellos. No me puedo, no nos gusta compararnos, porque ellos tienen una forma, nosotros tenemos otra. Es ahí donde marcamos nosotros la diferencia, y ahí donde nosotros pues impulsamos el trabajo, ¿no? Tratamos de hacer compañerismo. Eso es lo que impulsamos nosotros, conciencia en nuestros compañeros de trabajo. ¿Para qué? Para que pues caminemos juntos. No se trata de dividir, sino se trata de impulsar, porque al final de cuentas, dentro de un magisterio, pues estamos todos en el mismo barco. Queremos beneficios para todos, tanto laborales, tanto como para nuestras instituciones. Entonces, hacer un comparativo yo creo que es algo
pues, quisquilloso, algo que quizás no va con nuestra ideología. Al contrario, es de sumar, de conjuntar, porque recordemos que como una mano, ¿no? La famosa frase de una mano suelta no puede hacer mucho a que si la juntamos. Entonces, eso es nuestro lema también como profesores y desde que empezamos a estudiar en nuestra normal. Esperemos que haya quedado clarificada la pregunta. Y en el libro van a encontrar lo siguiente también, abonando a la respuesta del compañero y también contestando a la pregunta que tenía la compañera Lidiet. Les comparto que en los relatos se disfrutan las luces y las sombras, la victoria y la derrota. Se observa cómo en el proceso de la estancia en la normal rural, donde poco a poco se van hermanando y esto se extrapola a otras escuelas normales rurales. Y en este sentido, la normal rural de Ayotzinapa desprende un aroma de rebeldía, de arte, de cultura, de conocimientos, de habilidades, de destrezas, de política estudiantil y social. Y es un canto, es una poesía, es música, es danza, es íntegra. En estas memorias que están en el libro, y esperemos que lo lean con gran detenimiento, son atravesadas por esas acciones recurrentes de represión emanadas por distintos gobiernos, tanto de derecha como de izquierda. En estas 3 etapas rescato las líneas argumentativas de un compañero de la generación de 1979 y 1983 que dice: las autoridades federales y educativas no dejaban que se formara el comité de alumnos con el argumento de que el gobierno federal nos estaba pagando la carrera de profesor y solo teníamos que seguir las recomendaciones del gobierno actual, y que si formábamos dicho comité nos quitaría la beca, que se denomina PRE, el sistema de internado, y desaparecería la escuela, convirtiéndola en una escuela industrial. Amenazas que años y generaciones hemos venido escuchando. Pero por todo lo anterior se puede dibujar ese contorno de nuestra realidad bajo los siguientes enunciados. La primera la retomo de un cantautor guatemalteco que dice así: cuidado, hermano revolucionario, que puede que estés estudiando para graduarte de explotador. Entonces reflexiono y analizo, y viene a mi memoria una frase que está en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa: mientras la pobreza exista, las normales rurales tendrán razón de ser. Es todo. Pues creo que queda una última pregunta. Así es. Y perdón, señor. Gracias. Yo desafortunadamente me incorporé al final de su exposición y ahora estoy leyendo el índice. Quienes hemos estado cerca de las normales, por ejemplo la de Tenería en el Estado de México, hemos visto la descomposición sistemática que las normales han sufrido. Y desafortunadamente han logrado el sistema inocular en las normales rurales es la política de la deshumanización. Yo recuerdo en esa normal se enseñaba a los profesores a cultivar la tierra como una de las tareas principales. Entiendo que en Ayotzinapa es así también todavía, porque se trataba de que los jóvenes, una vez egresados, se fueran a comprometer con la problemática social que se vivía todos los días, y desde el conocimiento científico que ahí se daba, se leía a Marx, a Engels, y ahora solo se han convertido, ahí lo vemos, el que les habla es de Tenancingo, por eso doy ese testimonio. Solo están las consignas que no se corresponden con la práctica cotidiana, ni como estudiantes ni como egresados. Finalmente se incorporan a la dinámica que el sistema ofrece. Por eso es importante
que no olvidemos que 43 jóvenes pues están desaparecidos. Yo escuchaba una consigna cuando se dice que por qué los asesinas si son de alguna manera el futuro. Y yo les digo, pues por eso, porque son el futuro y no se quiere futuro. Yo les decía alguna vez a jóvenes que vienen los 26, porque tratamos de acompañarlos, oigan, piensen en esa consigna. Ya debemos entender que es por eso que los asesinan, porque los ven como enemigos del futuro que hoy quieren nuevamente los neoliberales apoderarse de. Nada más, y disculpen, lo leeré sin duda con detenimiento. Gracias. Ajá, sí, efectivamente, no se trata de idealizar. Una cosa, por ejemplo, que platicaba un poco con Lester justo cuando estábamos haciendo la edición, me decía, pues sí, es que ha venido tremendo, ¿no? O sea, el hecho de resistir impide también de alguna manera poder avanzar. Si uno, y esto lo pueden ver en cualquier movimiento social, si uno como movimiento social solo está dedicado a resistir, pues es muy difícil también plantearse otro tipo de cosas, ¿no? La autocrítica, por supuesto, es muy buena, pero siempre viéndolo desde ese punto de vista. ¿En qué momento puede uno, por ejemplo, la federación, la FEXUM, ¿no?, sentarse a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer las cosas mejores si todo el tiempo hay está resistiendo patada tras patada, tras patada, tras patada? Y es bien real, y esto es importante mencionarlo, porque de repente esta idealización no solo ocurre, por ejemplo, al hablar de los movimientos sociales. La otra vez estaba yo, le voy a poner un ejemplo tal vez muy que dicen, bueno, ¿esto de qué tiene que ver? Estaba viendo, por ejemplo, el tema de las costumbres y de los ritos del Día de Muertos, ¿no? Entonces todo el mundo, no, es que son tradiciones milenarias y tienen y si uno se pone a investigar, pues no tienen 1000 años, en realidad son bastante católicas, el pan de muertos vino de tal, y esto no es mencionarlo con el afán de decir ya no celebran el Día de Muertos, ¿no? Sino, ¿qué creen? O sea, sí nos fregaron, sí hay mucha de nuestra historia que ya no la vamos a recuperar, porque cuando uno se dedica a sobrevivir la colonización, la destrucción, la explotación, es realmente muy difícil mantener todo, ¿no? Y este comentario no es para atacar un movimiento sino para sonar las alarmas de es que sí tenemos que cambiar las cosas, porque hay cosas que ya no se recuperan. Hay procesos que no se recuperan. Ahorita que mencionaban de los acusaban de narcotráficos, seamos realistas, en Guerrero el narcotráfico es un tema muy grave. Hay comunidades que solo viven de eso porque es lo único que les pagan. Entonces, no es que en Ayotzinapa haya narcos, es que en Guerrero tiene encima la bota de la milicia, como ocurrió con el batallón 27, ¿no? Que ahí justo en el tema de Ayotzinapa se demostró el grado de compenetración entre el narcotráfico y el ejército, pero también, claro que en las comunidades hay narcotráfico, si es de lo único de lo que pueden comer, ¿no? Entonces no se trata de acusar sino de entender que estamos en una realidad bien compleja, con muchos problemas, y que si no pensamos la manera de realmente salir y sobrevivir y de recuperar aquello que podamos recuperar, pues no hay. Es decir, la revolución no solo está, usar la palabra de revolución, no solo está sobre los hombros de los egresados de las normales rurales, ni de Ayotzinapa, ni de los estudiantes, ni de los periodistas, como luego, no, está encima de los hombros de todas y todos, y si no nos cae el 20 de eso, es muy probable que como pueblo no la libremos, eso es bien real. Y bueno, no sé, creo que ya no nos queda, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo, y pues muchísimas gracias por venir, muchas gracias a los compañeros. Gracias, muchas gracias. Muchas